Bueno, pues muchas gracias a los organizadores y a las familias y a todos los que estáis aquí presentes y espero que pueda ser útil. A mí siempre que preparas una clase la verdad es que es útil porque renuevas cosas que están ahí, que no has revisado y esto cada vez es más complejo y más difícil de abarcar, la verdad. Bueno, pues yo soy Luis González Gutiérrez Solana y tenemos una unidad de neurodegenerativas y bueno, pues entre esas neurodegenerativas, una de las patologías más prevalentes pues son las enfermedades mitocondriales. Entonces, este va a ser un poco el esquema de la pequeña charla. Voy a ver que no me pase nada y vamos en primer lugar, esto simplemente se da aquí, ¿no? Vale. Pues a contar un poco las dificultades que es hablar del tratamiento de las enfermedades mitocondriales, porque francamente primero son eh, muy variadas, muy heterogéneas y, y además muchas veces muchos enfermos, como ha dicho Maite, son sobre todo en la infancia encefalomiopatías que no están bien definidas y que no tenemos un diagnóstico molecular concreto y esto creo que va a ser importante en el futuro, el poder definirlas mejor, ¿no? Aunque, como sabemos, como ha dicho también Maite, ha dicho muchas cosas que me van a servir, pues efectivamente una misma mutación podría dar distintas formas de expresión, pero en todo caso es muy interesante ahora, como veréis, que parece que pueden surgir nuevos tratamientos, intentar definir en qué pacientes son más importantes o tienen más efectos positivos. Luego la mayoría, como digo aquí, de los tratamientos pues son sintomáticos, no curativos y tampoco tenemos muchos y entonces tampoco esto ayuda. La verdad es que aunque las publicaciones sobre enfermedades mitocondriales son muy abundantes, pues lo que son estudios controlados, ensayos con grupos de control y con placebo frente a medicación son francamente escasos. O sea, no me acuerdo de la cifra que ponía Kerr, pero pues estudios había miles y miles, ¿verdad? Y ensayos, realmente ensayos clínicos fase 2, 3, etcétera, pues había como 10. También es un problema que hay pocos modelos animales, entre otras cosas porque muchas de estas enfermedades no son enfermedades monogénicas o no las conocemos y ahora empieza a haber algún modelo animal en alguna patología de estas, ¿no? Y tampoco hay muchos biomarcadores que se usen con facilidad. También se está trabajando en esto tanto en marcadores bioquímicos como radiológicos. Bueno, aunque yo voy a hablar de muchas cosas, no nos podemos olvidar que la gran mayoría de los pacientes lo único que podemos ofrecerles es un tratamiento sintomático y es muy importante hacerlo bien. Y yo aquí quiero decir que las unidades multidisciplinares son muy importantes para el tratamiento de enfermos tan complejos. Y cuando hablamos de enfermedad mitocondrial, como decía Maite, pues hablamos generalmente de enfermedades multiorgánicas. Entonces, dentro de ello, pues no me voy a extender porque tengo que hablar de muchas cosas, pero sí quiero volver a subrayar la importancia del tratamiento sintomático, tanto nutricional como en el sentido amplio de la palabra rehabilitación, como educacional, como también el 50% de los enfermos con enfermedad mitocondrial tienen epilepsia y por tanto esto es un tema importante. Y luego pues tienen muchos de ellos problemas oftalmológicos, nefrológicos, cardiológicos, endocrinos, auditivos, etcétera. Vale. Una de las cosas que quería que vierais en esta diapositiva es que muchos enfermos con
enfermedad mitocondrial tienen durante su evolución necesidad de distintos procedimientos quirúrgicos, gastrostomías, cirugía ortopédica, marcapasos, implantes cocleares, etcétera, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que se debe trabajar también, en que haya equipos de anestesia que valoren a estos enfermos ante estos procedimientos quirúrgicos. Ahora ya me voy a meter un poco en comentar el tratamiento específico, que es amplísimo. Yo he hecho algunas pequeñas reseñas, ¿verdad? Y voy a comentar sobre todo pues lo que usamos más, ¿verdad? Pues entre ello está la coenzima Q10, ¿verdad? Que parece que transfiere electrones del complejo de la cadena respiratoria mitocondrial del complejo 1 y 2 al 3, y además tiene un papel antioxidante. Una de las cuestiones por las cuales usamos coenzima Q10 casi siempre, pues es que es un medicamento muy bien tolerado y esto pues siempre es interesante, ¿verdad? Las dosis son muy variables, en general se usan dosis de 5 a 15 miligramos kilo, pero en los déficits primarios se usan dosis más altas, de 30 o más miligramos kilo día, aunque como ha dicho Maite, pues estos son defectos que buscamos porque son tratables, y todo lo que sea tratable debemos buscarlo, pero no son muy abundantes. Bueno, aunque se ha usado y se usa de forma muy abundante, no hay muchos estudios que demuestren realmente la validez de la coenzima Q10. Sí que ha habido ensayos en linfocitos, pero junto con otras vitaminas, en que sí que se ve que por distintos métodos bioquímicos que hay un aumento de la síntesis de ATP. Se ha usado y se usa en enfermedades como Parkinson, Huntington, ELA. Se ha visto un cierto beneficio en enfermos con parálisis supranuclear, y hay otros, digamos, reports o comunicaciones que nos dicen que puede ser útil en otros síndromes. Hay un estudio aleatorizado de Glover con dosis altas, 600 miligramos cada 12 horas en 30 pacientes, variados con distintas patologías, en que realmente no encontró una mejoría clínica clara, pero sí encontró múltiples marcadores bioquímicos, fisiológicos y de neuroimagen positivos. No sé, a ver. ¿No? ¿No quieres? Vale. En este momento, y esto es interesante, se está haciendo mucho hincapié, como digo, en intentar demostrar de manera fehaciente, con ensayos clínicos bien hechos, ¿verdad?, pues el valor de todas estas medicaciones. Ya hay un estudio en fase 3 en niños y adolescentes que está aún sin concluir. Es más impactante el resultado de tratamiento con coenzima Q10 en aquellos que tienen un déficit primario. No todos responden, pero sí una gran mayoría. Vale. Y además debe usarse en todo paciente en el que veamos una disminución de coenzima Q10, sea primaria o secundaria, en el músculo, porque en general estos pacientes sí mejoran con coenzima Q10. Bien, aquí hay algunas opiniones de expertos, ¿no? Por ejemplo, Di Mauro dice: debería probarse coenzima Q10 en todos los pacientes que tuvieran enfermedad mitocondrial a dosis altas. Él propone 30 miligramos kilo en niños y al menos 600 miligramos al día en adultos, porque, él dice, es inofensivo y muchas veces al menos ligeramente beneficioso. Como veis, son opiniones un tanto difusas, ¿verdad? Otros autores dicen que se debe ser más cauto en aquellas deficiencias de la cadena respiratoria 3 y 4, porque ahí quizá un exceso de coenzima Q10 podría incluso tener un efecto prooxidante.
Bien, la idebenona pues es como un primo hermano de la coenzima Q10, pero que parece que atraviesa mejor la barrera hematoencefálica, y sí que aquí pues se han hecho muchos estudios, sobre todo en dos patologías, en la ataxia de Friedrich, donde además del efecto beneficioso sobre la miocardiopatía, sobre la enfermedad cardíaca, pues se ha visto o se creyó, porque tampoco está del todo claro, que podía haber un efecto neuroprotector, sobre todo con dosis altas, pero como veis ahí, pues hay un ensayo clínico en 70 niños que les dan durante 6 meses idebenona, y sí que los tratados parece que mejoran en varias escalas, pero no de una manera significativa. Otros ensayos abiertos muestran una tendencia a estabilizar la función neurológica, sobre todo las habilidades finas y el lenguaje. O sea que no son resultados demasiado impactantes. En la neuropatía óptica de Leber, ¿verdad?, que produce ceguera en adolescentes y adultos jóvenes, ceguera súbita, ¿verdad?, pues sí que se ha visto, hay un ensayo en 85 pacientes donde se ven mejoría, sobre todo en algunos objetivos secundarios. Hay otro estudio a largo plazo que se ve que tras un tratamiento de unos 30 meses, pues sí que hay en la mayoría de los pacientes que toman idebenona tienen mejoría con respecto a los que no la toman, y también un estudio prospectivo en más de 100 pacientes que ven esto mismo. Bien, la carnitina es otra de esos tratamientos que se usan en casi todos los pacientes con enfermedad mitocondrial. En general, la carnitina se ha usado sobre todo, ¿verdad?, pues en defectos de beta oxidación y en acidemias orgánicas, pero también, como digo, se usa en enfermedades mitocondriales porque muchas veces existe una deficiencia secundaria de carnitina por una deficiencia secundaria de la beta oxidación. La carnitina en realidad es como una especie de basurero metabólico que nos ayuda a eliminar pues acilcarnitinas y cosas, digamos, basura metabólica y entonces muchas veces pues baja en defectos distintos a los propios de la carnitina, aunque lógicamente en las deficiencias primarias de carnitina pues el efecto de la administración de carnitina es aún más importante. Bueno, otra de las cuestiones es que es inocua, que bueno, no tiene efectos adversos importantes. A veces, sobre todo el jarabe puede producir un olor a pescado, algunos pacientes se quejan de esto, no así las ampollas bebibles, esto pues puede ser interesante. Y luego voy a hablar un poquito de el tratamiento de los stroke-like, que son episodios digamos, de afectación neurológica aguda en los pacientes con melas, ¿verdad? De siempre, pues se ha usado, o de siempre o desde hace bastante tiempo, L-arginina, tanto en el momento agudo, porque reduce la intensidad de los episodios, como de forma continuada, porque parece que disminuye de manera notable la frecuencia y la intensidad. Y últimamente se recomienda que además se haga un suplemento de citrulina a esta arginina, porque parece que aumenta la síntesis y la estabilidad de arginina, y el efecto parece muy, muy interesante. Voy a hablar solo de una manera muy poco amplia de otras cosas, ¿verdad? Pues los antioxidantes, la vitamina C, por ejemplo, se usa mucho en el déficit de complejo 3 de la cadena respiratoria mitocondrial. También la menadiona, que es muy parecida, vamos, desde el punto de vista terapéutico. La riboflavina se usa como cofactor en los complejos 1 y 2 de la cadena respiratoria, y entonces se ha usado en estos defectos y también en los defectos de beta oxidación. Y la tiamina, que es importante, como decíamos antes, buscar aquellas patologías que puedan ser tratables, y algunos pacientes con déficit de PDH, de piruvato deshidrogenasa, pues pueden ser sensibles a tiamina, quiere decir, pueden tener una respuesta importante al aporte de tiamina, y siempre debemos probarlo.
El folínico, que no es exactamente el ácido fólico, atraviesa mejor la barrera hematoencefálica que el ácido fólico. Sí que se ha visto que es muy beneficioso en los pacientes con Kearns-Sayre, yo digo así porque soy como de acá, y puede mejorar las alteraciones de sustancia blanca. Esto es interesante, aunque necesita dosis un poquito mayores que las que se dan en otras patologías, pero esto es importante. Y luego veréis que hay una serie de controversias, ¿verdad? Por ejemplo, los corticoides pues se han usado, por ejemplo, y se usan en los brotes de melas, pero muchos autores piensan que también los corticoides son peligrosos en algunas patologías mitocondriales. He visto referido que algunos pacientes con Kearns-Sayre empeoran al darles corticoides. Nosotros tuvimos un caso concreto que efectivamente tuvo un episodio extraño de rabdomiolisis y de encefalopatía, y en parte creo que fue porque se le pusieron dosis altas de corticoides en ese momento y la niña empeoró. Bueno, el dicloroacetato es un fármaco también muy controvertido, se ha usado mucho para disminuir el ácido láctico y parece que puede seguir siendo útil en administración aguda, sobre todo en las acidosis lácticas congénitas, pero de hecho el tratamiento crónico yo creo que está, se deja porque se ha visto que realmente produce polineuropatía, aunque se dé con tiamina, etc. Bueno, ocasionalmente incluso se ha hecho trasplante de órganos en algunos pacientes con enfermedad cardíaca grave o hepática, o incluso trasplante de progenitores hematopoyéticos en el MENGI, en esta miogastroneuropatía. Bien, y a mí me interesa mucho la dieta cetogénica, pues porque veo muchos pacientes con epilepsia y sobre todo los pacientes que tienen defectos de PDH o defecto de la cadena respiratoria mitocondrial 1, pues parece que la dieta cetogénica sí que puede ser eficaz y además es segura. En este artículo de revisión de epilepsia en enfermedad mitocondrial de Kang, pues él observa que en 14 pacientes, pues 10 mejoran más de un 50% en su epilepsia con dieta cetogénica. Nosotros, francamente, lo usamos bastante. Y luego se habla mucho del ejercicio aeróbico controlado, etcétera. Entonces esto parece que aumenta la proliferación mitocondrial. No está muy claro si realmente el efecto es beneficioso, porque parece que esa proliferación mitocondrial es tanto de las mitocondrias, digamos, buenas como malas, pero sí que parece que podría aumentar la tolerancia al ejercicio y la fatigabilidad. Hablo de los cócteles, o sea, en la práctica clínica se usa muchas veces directamente pues un cóctel, ¿no? Y la cuestión es que cada autor usa su cóctel y no está muy estandarizado. La mayoría pues usamos pues cócteles que incluyen pues carnitina, coenzima Q10 y algunas otras vitaminas, antioxidantes, vitamina C o tal. Y este es el cóctel que propone Di Mauro, por ejemplo. Pues él usa carnitina 1 gramo 3 veces al día y coenzima Q10 por lo menos 400 miligramos al día, y dice que bueno, pues que eso que lo usa en todas las mitocondriales. Bueno, como decíamos antes, medidas preventivas, ¿verdad? Son importantes. Tener cuidado en las situaciones de estrés, las infecciones, la cirugía. Preparar el preoperatorio, ¿verdad? No se puede tener a un niño con una enfermedad mitocondrial 18 horas en ayunas, ¿verdad? Porque eso aumenta el catabolismo y puede producir realmente problemas, ¿verdad? Se debería revisar la función cardíaca y ver el tipo de anestesia previamente y evitar algunos fármacos. Ya hemos hablado del ácido valproico, el de Paquine. Se debe evitar siempre que se pueda sospechar un Alpers, ¿no? Un Decidepol G. Hay otros fármacos que típicamente se deberían evitar, los aminoglucósidos, los antirretrovirales,
Luego hay alguna controversia sobre las vacunas, como esto viene debido a que la enfermedad mitocondrial pues a veces produce un trastorno del espectro autista que es parte de algunos cuadros mitocondriales y no tiene que ver con las vacunas. O sea, esto creo que debe quedar claro que las vacunas previenen enfermedades importantes, graves, que pueden poner en peligro la vida de los enfermos con enfermedad mitocondrial. Por tanto, a los enfermos con enfermedad mitocondrial hay que vacunarles. Bueno, esto podría ser un ejemplo de lo que yo un poco hago en la práctica habitual. Quiero decir, pues en los déficits de complejo 1 y 2, sobre todo, pues no se me olvida poner coenzima Q10 y riboflavina. En el complejo 3, pues la vitamina C o otros antioxidantes. En el 4, pues la carnitina. En la PDH, pues probar, como decíamos, tiamina. En el MELAS hemos comentado la arginina y la citrulina. En el Kersaire, pues la coenzima Q, la carnitina y el folínico. Y en la neuropatía óptica de Leber, pues la idebenona, ¿no? Y quiero hablaros ahora, que me parece interesante, pues de, digamos, hemos puesto en duda todos los tratamientos habituales y ahora quiero comentaros que se abren vías a nuevos tratamientos, ¿verdad? Entonces, voy a hablaros un poco del EPI 743, que es un derivado de la vitamina E, con una potente actividad protectora contra el estrés oxidativo, y hay unos pocos artículos que muestran resultados que realmente son interesantes y sorprendentes, ¿verdad? Este primero de ENS ve a 13 niños y un adulto que están en un periodo terminal, digamos, con una previsión de fallecimiento de antes de 90 días, o sea, son enfermos muy graves, con patologías diversas, POLG, LEIG, MELAS, deplección, y les pone EPI 743 y de estos 12 sobreviven 11, 12 de 13 sobreviven, 11 mejoran, aunque 3 de ellos tienen una recaída parcial, y en 10 de 12 demuestra que hay una mejoría en las escalas de calidad de vida y que no tiene efectos adversos debidos a la medicación. Además, en 12 de estos pacientes hace una prueba radiológica SPECT con una sustancia, el HMPAO, que se puede ver si lo captan o no las células, y ve que tras 3 meses de tratamiento, pues la captación de HMPAO aumentó de forma considerable en esos 12 pacientes. Y hace además en otro artículo de su grupo un experimento en 22 pacientes con este mismo esquema, en que muestra que hay una correlación entre la captación cerebelosa de HMPAO y la mejoría en la escala de Newcastle, que es una de las escalas que se usan más en enfermedad mitocondrial. Bueno, Martinelli en el mismo año hace otro estudio con EPI 743 en síndrome de Leigh. Niños de 1 a 11 años que son tratados durante 6 meses a una dosis de 100 miligramos 3 veces al día. Los resultados son importantes, todos muestran un cambio en la progresión de la enfermedad. La enfermedad de Leigh es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, ¿verdad? Todos muestran una mejoría significativa en los objetivos primarios, con una significación importante en la escala de Newcastle, en el Gross Motor Function, sin efectos adversos importantes. Y además, Pastore, que trabaja sobre esta misma población, pues ve que esta mejoría se correlaciona con un cambio en el redox. Esto quiere decir en la situación de oxidación-reducción. Bien, antes del tratamiento lo que había era una disminución profunda del glutatión reducido y total y altos niveles de formas oxidadas, o sea, lo que se produce en las enfermedades mitocondriales es esto, ¿verdad? Un aumento de la oxidación. Y tras el EPI 743, todos esos pacientes muestran un aumento significativo de los niveles de glutatión reducido, que es un marcador importante, y una disminución en el índice de oxidación. Yo creo que es muy interesante estos dos papers, ¿no? Además, Sadun, esto muestra que de 5 pacientes con neuropatía óptica de Leber, en tratamiento con EPI
100 a 400 miligramos al día, 4 de ellos mostraron una detención de la progresión de la enfermedad y una mejoría de la pérdida visual, y 2 pacientes tuvieron recuperación completa. O sea que también es una publicación interesante. Y parece que hay en marcha ahora mismo un ensayo clínico con pacientes con Leigh y otro en ataxia de Friedreich. Os quiero hablar de otro par de posibilidades. La Vendavia es muy interesante porque este es un fármaco que se une selectivamente a la cardiolipina dentro de la membrana mitocondrial interna, y parece que tiene un efecto protector sobre las crestas mitocondriales y promueve la síntesis de ATP e inhibe la permeabilidad mitocondrial. Me faltan, formación sólida en bioquímica, pero parece ser que la cardiolipina es como una especie de elemento dentro de la membrana interna mitocondrial que cuando la mitocondria empieza a fastidiarse, pues lo primero que se ve pues es esto, ¿no? Que la cardiolipina como que se desancla de esa membrana interna, ¿no? Por el momento solo hay estudios en modelos experimentales de hipoxemia y daño mitocondrial, tales como isquemia reperfusión, tras isquemia cardíaca, hipertensión renal. Pero parece un fármaco muy interesante. Y luego hay una serie de agentes que causan biogénesis mitocondrial, quiere decir que podrían hacer que proliferaran las mitocondrias, que pudiera haber más mitocondria, ¿verdad? Uno de ellos, se ha hablado del bezafibrato y del resveratrol, que estimulan genes implicados en este metabolismo energético, y os quería hablar de la epicatechina, que es un flavonoide que se encuentra en grandes concentraciones en el chocolate negro, además muy interesante por lo bueno que está, y parece que las ratas alimentadas con epicatechina pues muestran mejoría en la realización de ejercicio y muestran biogénesis mitocondrial. Y está ahora mismo siendo estudiada en un clinical trial en distrofia muscular de Becker. Pero parece un fármaco también muy interesante. Y ya para concluir, digamos que aunque se publica mucho de enfermedades mitocondriales, sigue habiendo pocos ensayos clínicos controlados, que yo creo que muchos médicos tratamos la enfermedad mitocondrial con una variedad de cofactores y vitaminas, sobre todo de coenzima Q10 y carnitina, pero nos hace falta, digamos, una mayor solidez para basarnos en estos tratamientos. Algunos tratamientos sí que parece tener mayor evidencia de eficacia, por ejemplo, decíamos la L-arginina y la citrulina en el MELAS, el folínico en el Kersaire, la riboflavina en los defectos de cadena respiratoria mitocondrial 1 y 2, la dieta cetogénica en la PDH o la coenzima Q10 en las deficiencias primarias o secundarias. Se necesitan nuevos tratamientos y en este sentido hay varias estrategias terapéuticas nuevas e interesantes que hemos comentado. Quizá la más avanzada es la del EPI 743. Y ya para acabar, creo que podría ser interesante trabajar sobre el EPI 743, hacer algún estudio multicéntrico nacional, un estudio de pacientes con enfermedad mitocondrial que estuvieran pues evaluados con escalas adecuadas, como el Newcastle o Gross Motor Function, etcétera, e intentar en estos pacientes llegar, que en muchos de ellos no lo tiene, a tener un diagnóstico genético molecular, tratarlos con EPI, hacer controles bioquímicos redos, el glutatión, otros controles que sean interesantes, y quizá usar herramientas que tenemos en el país, como es el CiberER. Nosotros somos un grupo clínico vinculado al CiberER y nos parece interesante que se están estimulando proyectos que ellos llaman intramurales, de investigación translacional, y quizá deberíamos aprovechar eso que tenemos para poder lanzar propuestas como estas. Y nada más, muchas gracias.